¿Sabías cuáles son las funciones de los servidores públicos en Colombia, sus delitos y sus faltas disciplinarias? Pues en este video te las vamos a explicar. La ética profesional de los servidores públicos ya se convirtió en un tema de vital importancia para cualquier sociedad democrática, ya que estos individuos son responsables de la gestión y administración de los recursos públicos en beneficio de la comunidad. Pero, ¿qué es un servidor público? Toda persona particular que preste una actividad, labor o servicio al Estado colombiano se cataloga en términos generales como servidor público. En la Constitución Política, el artículo 123 nos determina que son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicio. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Ejercerán sus funciones en forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará también el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñan funciones públicas y regula su ejercicio. Los conflictos de interés, la falta de responsabilidad y la falta de claridad en cómo se manejan los asuntos públicos han sido grandes obstáculos para fomentar una cultura ética en el servicio público. A pesar de estos desafíos, Colombia ha implementado diversas medidas para promover la ética en el servicio público, con 3 puntos. Primero, la implementación de los códigos de ética. Segundo, el fortalecimiento de los órganos de control. Y tercero, la participación ciudadana. Las autoridades de supervisión y control son un componente fundamental, ya que velan por la transparencia, la legalidad y un buen funcionamiento de estas organizaciones. Son responsables de velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos, así como de velar por que se respeten los derechos de las distintas partes. En Colombia existe un marco legal y regulatorio robusto que establece diferentes entes de control y mecanismos de supervisión para vigilar a todas entidades, ya sea pública o privada. Tenemos entre esos la Contraloría General de la República, que se encarga del control fiscal, la Procuraduría General de la Nación, que se encarga del control disciplinario, la Contaduría General de la Nación, del control contable, los Archivos Generales de la Nación, que se encargan del control archivístico, Congreso de la República de Colombia, que se encarga del control político, y la Defensoría del Pueblo, se encarga de los derechos humanos. Después de estas tenemos muchas otras entidades, pero son como unas de las principales que existen en el país. Los delitos de los servidores públicos son aquellos actos ilegales que cometen personas que ocupan un cargo público. Estos utilizan su posición para obtener un beneficio personal o para infringir la ley. Los delitos de estos servidores públicos se dan principalmente por las diversas razones, como la falta de ética, la ambición desmedida, la impunidad, la falta de control y la supervisión, entre otras razones. Estos son algunos de los delitos que cometen los servidores públicos. Empezamos por la corrupción. Esta se refiere al abuso de poder para obtener un beneficio, bien ya sea personal, económico o político ilícito. Un ejemplo de esto en la vida real podría ser que un funcionario público que solicita sobornos a cambio de agilizar un trámite administrativo. Por segundo tenemos el abuso de autoridad. Este abuso de autoridad ocurre cuando un servidor público utiliza su cargo para ejercer un poder exclusivo sobre los ciudadanos, vulnerando sus derechos. Un ejemplo de esto sería de que un policía que utiliza la fuerza de manera desproporcionada contra un ciudadano sin motivo justificado. Otro de los delitos es la concusión en los servidores públicos, la cual se refiere a la extorsión que ejerce un servidor público al exigir un favor o beneficio indebido a cambio de realizar o abstenerse de hacer una acción relacionada con sus dichas funciones. Un ejemplo de esto sería que un inspector solicita un dinero a un comerciante a cambio de no clausurar su establecimiento o por supuestas irregularidades. Por último tenemos el cohecho, el cual implica el soborno o el pago de dádivas a un servidor público para obtener un trato preferencial o para que éste realice o deje de hacer algo en beneficio del que soborna. Esto se podría reflejar a través de un ejemplo donde un contratista se paga una suma de dinero a un funcionario para que le sea adjudicado un contrato público de forma ilegal. Los servidores públicos están sujetos a un conjunto de normativas y reglamentos que regulan sus conductas mientras desempeñan sus funciones. Estas normas tienen como objetivo garantizar la transparencia, la honestidad y la eficiencia en el ejercicio del servicio público. Las faltas disciplinarias,
que van desde la corrupción hasta el abuso del poder, son consideradas como acciones que destruyen estos principios fundamentales. El desempeño ético y transparente de los servidores públicos es crucial para garantizar la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales. Sin embargo, se han registrado numerosos casos de faltas disciplinarias que van desde la corrupción hasta el abuso de autoridad. El marco legal que rige el comportamiento de los servidores públicos en Colombia se encuentra establecido principalmente en la Constitución Política de 1991 y en la Ley 734 del 2002, conocida como el Código Disciplinario Único CDU. Estas normativas establecen los principios éticos y las responsabilidades de los servidores públicos, así como los procedimientos para investigar y sancionar las faltas disciplinarias. La Ley 734 del 2002 nos habla de varios artículos. Nos habla del artículo 34, de los deberes de todo servidor público. Los deberes de todo servidor público, entre los cuales se encuentra el cumplimiento de la Constitución, las leyes y los reglamentos, el desempeño de sus funciones con eficiencia, eficacia y transparencia, la lealtad hacia la institución en la que prestan sus servicios, entre otros. También nos habla del artículo 35, que son las prohibiciones a todo servidor público. Se enumeran las prohibiciones para los servidores públicos, como el abuso de autoridad, la discriminación, el uso indebido de la información privilegiada, el tráfico de influencias, entre otros. También nos habla del artículo 48, que son las faltas gravísimas. Aquí nos habla que se establecen las faltas gravísimas, que son aquellas que atentan gravemente contra los principios constitucionales y éticos de la función pública, así contra el patrimonio del Estado. También nos habla del artículo 156, que es el término de la investigación disciplinaria. Aquí nos habla de los procedimientos disciplinarios, que indican las etapas de la actuación disciplinaria, los recursos que pueden interpretarse contra las decisiones disciplinarias y los términos para su interposición. Por último, le vamos a hablar del CDU, que es el Código Disciplinario Único. Bueno, este establece los procedimientos para investigar y sancionar las faltas disciplinarias de los servidores públicos. Estos procedimientos incluyen la apertura de las investigaciones disciplinarias, la recolección de pruebas, la realización de audiencias disciplinarias y la imposición de las sanciones proporcionales a la gravedad de la falta. Estas sanciones pueden ir desde amonestaciones hasta destituciones e inhabilidades para ejercer el cargo público. Y con esto esperamos haber resuelto tu duda acerca de cuáles son las funciones de un servidor público, los delitos y las faltas disciplinarias que éste puede ejercer a través del desarrollo de su cargo. Gracias por ver este video, dale like y compártelo.